Hola comunidad educativa, bienvenidos y bienvenidas al canal de Leonel Macías. En esta ocasión te ayudaré con las actividades correspondientes a la semana 1 del proyecto 4 del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa para octavo, noveno y décimo grado de educación general básica superior régimen Costa. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. El proyecto 4 se titula Entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. El objetivo de aprendizaje del proyecto 4 es: los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. El tema de la semana 1 del proyecto 4 es Origen de acontecimientos más relevantes de la humanidad. El objetivo de esta semana es identificar y valorar el origen de la historia, la tecnología, la ciencia y el arte para comprender los acontecimientos más relevantes de la humanidad. En esta semana trabajarás con las asignaturas Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Educación Cultural y Artística, Matemática e Inglés. Actividad 1. Niveles de comprensión lectora. Nivel literal. Cuando leemos un texto, podemos comprenderlos en distintos niveles: comprensión literal, inferencial y crítica. El nivel literal es cuando captamos todo lo que el texto dice explícitamente, es decir, comprendemos la información tal cual está presentada en el texto. Primero, lee con atención el siguiente texto. Pausa el video y lee. Segundo, para lograr una comprensión literal del texto, formula una serie de preguntas a partir de los siguientes enunciados. Escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Preguntas literales: ¿qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? A continuación, formulé las siguientes preguntas. Espero te sirva de guía. Actividad 2. El estudio de la historia. Recuerda, las historias nos ayudan a entender el presente estudiando el pasado. La importancia de la historia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla. Nuestra realidad hoy en día es como es gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de la humanidad. Primero, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? Te dejo mi respuesta para que te sirva de guía. Segundo, lee el texto que titula La historia una ciencia. Pausa el video y lee con mucha atención. Ahora que leíste, tercero, realiza una lluvia de ideas sobre el texto La historia una ciencia. A continuación, te dejo las siguientes ideas sobre el tema. Espero te sirva de guía. Cuarto, crea una infografía sobre el tema anterior en una hoja de papel bond. Utiliza tu lluvia de ideas, imágenes, conceptos y colores. Pero, ¿qué es una infografía? Una infografía es una interpretación visual de los textos. Sirven para explicar conceptos y presentar datos de una manera gráfica que resulta más atractiva. Puedes ayudarte con los ejemplos. Hagamos ecología. Hagamos ecología. Separa, recicla, mejora tu mundo. 3 de cada 10 usuarios adictos a las redes sociales. Ahora que tenemos claro qué es una infografía, realicemos la nuestra. Actividad 3. Acontecimientos artísticos históricos. Un acontecimiento artístico histórico es un evento o situación que tiene una característica extraordinaria,
adquiere relevancia y logra llamar la atención en una sociedad moderna. Los acontecimientos son recogidos e informados a través de medios de comunicación. La historia, la tecnología, la ciencia y el arte fueron evolucionando en forma conjunta. De esta manera, el ser humano comprendió los acontecimientos más relevantes de cada época. Vamos a conocer sobre los acontecimientos artísticos más relevantes de nuestros antepasados hasta nuestra época. Primero, realiza una observación de tu entorno sobre los acontecimientos artísticos e históricos que se han encontrado en tu comunidad o sector. Por ejemplo, pinturas, vasijas u otros hallazgos arqueológicos. Ten presente que los hallazgos arqueológicos son descubrimientos de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo. Te recomiendo que preguntes a personas adultas sobre descubrimientos realizados en tu comunidad. En caso de no tener respuesta positiva, te presento los hallazgos más importantes de nuestro país. Segundo, recrea los acontecimientos históricos que encontraste en tu comunidad o sector. Para ello, puedes dibujarlos o realizar objetos en 3D. Recuerda utilizar materiales disponibles en casa y luego realiza una pequeña descripción de cada uno de ellos. Es decir, debes observar los hallazgos, dibujarlos y escribir una pequeña descripción de cada uno de ellos. Tercero, diseña y realiza una instalación en un lugar que te guste de la casa, donde debes poner todos los objetos o dibujos que creaste anteriormente con su respectiva descripción. Escribe en una hoja el paso a paso de la creación de instalación artística. Ten presente que las instalaciones artísticas son un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza como parte de la composición el propio medio, como paredes, piso, luces e instalaciones, además de objetos diversos. Cuarto, comparte con tu familia tus conocimientos y las experiencias que tuviste acerca de los acontecimientos históricos. Recuerda guardar tus trabajos en tu caja portafolio. Actividad 4. Resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo, es decir, determinar sus dimensiones y sus ángulos, puedes usar el teorema de Pitágoras que dice: el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Primero, observa cómo se comprueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es rectángulo o no. ¿Cómo podremos comprobar sin dibujar? Lo haremos mediante el teorema de Pitágoras. Aquí nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado. Pero de estos tres datos, ¿cuál será la hipotenusa? Debemos recordar que la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es el lado mayor, o sea, el que mide más. En este caso será el 5. 5 será la hipotenusa. 3 y 4 centímetros serán los catetos. Entonces, para reemplazar, la letra C será 5, la letra A será 2 y la letra B será 4, todas ellas elevadas al cuadrado. Ahora debemos resolver las potencias. 5 al cuadrado nos da 25, 3 al cuadrado nos da 9 y 4 al cuadrado nos da 16. No olvidar que estamos sumando dichas potencias o dichos catetos. Ahora, debemos realizar la suma. 9 más 16 nos da 25. Entonces hemos comprobado que la igualdad se cumple. Esto quiere decir que sí es un triángulo rectángulo, porque al reemplazar los valores de los lados en el teorema de Pitágoras, se cumple la igualdad. Las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Dado un triángulo rectángulo, se definen sus razones trigonométricas respecto de uno de sus ángulos alfa, como aquí tenemos el triángulo rectángulo y aquí nos está indicando que este es el ángulo alfa.
Entonces, para definir el lado opuesto a este ángulo, pues simplemente será el que está frente a dicho ángulo. En este caso, tenemos el lado A y este será el cateto opuesto. El cateto adyacente es el que está junto al ángulo, pues como sabemos que hay dos lados que conforman dicho ángulo, uno será siempre la hipotenusa y el que nos queda será el adyacente. Ahora que conocemos los lados del triángulo rectángulo, recuerde, este es opuesto y este es adyacente, vamos a escribir las razones trigonométricas. Aquí tenemos que seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, este es el cateto opuesto y se llama A. Entonces tendremos que el cateto opuesto es A sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa vemos que se llama C. Tendremos que seno de alfa es igual a sobre C. El coseno de A, el coseno de alfa, ¿a qué es igual el coseno de alfa? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces adyacente, cateto adyacente se llama B. Tenemos cateto adyacente es igual a B. Hipotenusa es C. Entonces el coseno de alfa es igual a B sobre C. La tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sabemos que es el A y adyacente sabemos que es B. Entonces tenemos que la tangente de alfa es igual a A sobre B. Y así tenemos las razones trigonométricas de este triángulo rectángulo respecto al ángulo alfa. Segundo, ponte a prueba. Resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. Dos aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Entonces lo primero que haré es expresar en forma gráfica lo que dice el problema. Tenemos lo siguiente. Se ha formado un triángulo rectángulo entre el aeropuerto, un avión y el otro avión. Aquí se puede observar que del aeropuerto a un avión hay 800 kilómetros, es decir, este avión recorrió 800 kilómetros. También observamos que la distancia de un avión a otro avión es de 1580 kilómetros. Entonces, ¿qué valores tienen o a quién representan estos valores en el triángulo rectángulo? 1580 kilómetros representa a la hipotenusa que siempre se expresa por la letra C. 800 kilómetros representa un cateto. Entonces este cateto le voy a denominar A. Y el otro cateto, que es la distancia entre el aeropuerto y un avión, le voy a denominar X, ya que no conozco este valor. Entonces, como es una incógnita, le representaré por la letra X. Ahora, como se trata de un triángulo rectángulo y necesito conocer el valor de un cateto, entonces hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí nos dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, como aquí dice que la hipotenusa al cuadrado es igual, quiere decir que voy a encontrar hipotenusa y no necesito hipotenusa porque ya tengo su valor. Necesito el valor del cateto X. Entonces debemos despejar esta ecuación. Lo primero que haremos es invertir los miembros. A al cuadrado más X al cuadrado que está en el segundo miembro lo pasaré al primero y C al cuadrado que está en el primero lo pasaré al segundo. Ha quedado de esta forma. ¿Por qué hago esto? Voy a despejar X cuadrado, tiene que quedar solita. Y al cuadrado que está en el primer miembro con signo positivo, aunque no lo tenía escrito, lo paso al segundo miembro con signo negativo. Si lo cambio de lado, lo cambio de signo. Entonces me quedaría X cuadrado igual C cuadrado menos A al cuadrado. Ahora que ya tengo la ecuación despejada, debo reemplazar sus valores. C, ¿cuánto vale C? C vale 1580. ¿Cuánto vale A? A vale 800. Entonces, donde está la C, escribiré 1580
y donde está A escribiré 800. Lo que estoy haciendo o voy a hacer en este momento se llama reemplazar. Aquí está reemplazado. No olvidar que eso está elevado al cuadrado. Entonces hay que resolver ahora las potencias. 1580 elevado al cuadrado y 800 hay que elevarlo al cuadrado también, quedando de esta forma. 1580 al cuadrado es igual a 2.496.400 y 800 al cuadrado es igual a 640.000. No olvidar que están separados por el signo menos. Como está separado por el signo menos, quiere decir que hay que restar los dos valores que están allí. Entonces lo vamos a hacer y nos queda que x al cuadrado es igual a 1.856.400. Ahora, no nos pide el valor de x cuadrado, nos pide el valor de x. Entonces, para eliminar este cuadrado, vamos a elevar al radicando, a raíz cuadrado, el primer miembro y el segundo miembro, para poder simplificar x cuadrado con el radicando o la raíz cuadrada. Y debemos sacar la raíz cuadrada a 1.856.400. Recuerde que aquí la x se le simplificó el exponente y únicamente nos va a quedar x. Entonces, x, ¿cuánto vale? X vale 1.362,5. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido el otro avión? Pues el otro avión ha recorrido una distancia de 1.362,5 kilómetros. El segundo problema dice, si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete? Observamos la gráfica, se supone que estaremos situados aquí, en esta parte, y que la distancia desde aquí donde estamos situados hasta el cohete es de 120 metros y que se forma una diagonal con la vista desde donde estamos situados hasta el extremo superior del cohete, cuya distancia es de 130 metros. Entonces observamos que se ha formado un triángulo rectángulo. Y como es de conocimiento, pues para resolver o hallar los lados de un triángulo rectángulo se utiliza el teorema de Pitágoras. El cohete sería un cateto, la horizontal con el suelo sería el otro cateto. Entonces 120 lo vamos a denominar cateto A y al cohete le vamos a denominar cateto B. 130, que es el lado mayor, será la hipotenusa, al cual llamaremos C. C mide 130, A mide 120 y el cateto pues no sabemos cuánto mide. Por lo tanto tenemos que hallar ese valor. Entonces vamos a escribir el teorema de Pitágoras. Aquí ya la tengo despejado, pues en el ejercicio anterior ya despejamos en ese caso X, pero acá en vez de la X tenemos la letra B, pero es el mismo proceso el que se ha aplicado. Entonces tenemos que B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces vamos a definir cuánto vale C. C, que es la hipotenusa, mide o vale 130. A, ¿cuánto vale? A vale 120. Entonces vamos a reemplazar los valores de C y de A quedando de esta forma. A vale 120 y debe estar elevado al cuadrado. C vale 130 y debe estar elevado al cuadrado. Una vez reemplazado, pues debemos encontrar el valor de las potencias. 130 elevado al cuadrado y 120 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Aquí tenemos sus valores. 130 al cuadrado es igual a 16.900. 120 al cuadrado es igual a 14.400. Observamos que eso se está restando, así lo indica su signo. Entonces debemos de restar 16.900, le quitamos 14.400, nos queda 2.500. B al cuadrado vale 2.500. Como tenemos que quitar este cuadrado porque únicamente queremos el valor de B, entonces elevamos a radical el primer miembro y el segundo miembro. Entonces simplificamos cuadrado con raíz cuadrada, nos queda B.
o en otras palabras, raíz cuadrada de b cuadrado simplemente es b. Entonces nos va a quedar b igual. ¿Cuánto es la raíz de 2500? Pues la raíz de 2500 es 50. Entonces b es igual a 50. ¿Cuál es la altura total del cohete? La altura total del cohete es de 50 metros. El tercer problema nos dice hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Observamos el triángulo rectángulo. Aquí vemos un cateto el cual vamos a denominar A. Vamos a llamar A. El cateto A vale 14 unidades. Y el otro cateto será entonces B. El cateto B vale 6 unidades. El lado mayor será siempre la hipotenusa, el cual vamos a representar por la letra C. ¿Cuánto vale la hipotenusa? No conocemos y es lo que vamos a encontrar mediante el teorema de Pitágoras, que dice la hipotenusa al cuadrado es igual a el cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Entonces, debemos reemplazar los valores de los catetos para hallar la hipotenusa. El cateto A, ¿cuánto vale? Vale 14 unidades. El cateto B, ¿cuánto vale? Vale 6 unidades. Entonces nos quedaría de esta forma ya reemplazado. A vale 14 y B vale 6. Y deben estar pues elevado al cuadrado, a más de que se deben sumar sus cuadrados. Entonces, C al cuadrado es igual a, ¿cuánto será 14 elevado al cuadrado? ¿Cuánto es 6 elevado al cuadrado? Debemos multiplicar entonces 2 veces cada una de estas cantidades. Y nos quedaría que 14 al cuadrado es 196 y 6 al cuadrado es 36. Y como vemos, pues deben sumarse. Allí está el signo más. Entonces, C al cuadrado es igual a la suma de 196 más 36. Y nos quedaría 232. C al cuadrado vale 232. Para sacar este cuadrado debemos elevar a raíz cuadrada el primer miembro y el segundo miembro de esta ecuación. Sacamos entonces la raíz cuadrada de c cuadrado y nos queda c, o pues simplemente simplificamos el exponente cuadrado con el índice cuadrado y nos queda c de igual forma. ¿Cuánto vale c? C vale la raíz cuadrada de 232. Pero ¿cuál es la raíz cuadrada de 232? Es 15,2. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? El valor de la hipotenusa es 15,2 unidades. Ahora que ya tenemos la hipotenusa, debemos escribir las razones trigonométricas del ángulo alfa. Lo hacemos entonces. El seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí está el ángulo alfa. ¿Cuál es el lado opuesto o el cateto opuesto? Es el que está al frente del ángulo. Este está al frente. Entonces será B. ¿Y cuál será la hipotenusa? Pues ya sabemos que esta es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Será el que nos queda. Si este es opuesto, este es hipotenusa, entonces A sería adyacente. Reemplazamos. Cateto opuesto es B, hipotenusa es C. Nos quedaría que el seno de alfa es igual a B sobre C. Pero ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? B vale 14 y C vale 15,2. Entonces voy a escribir sus valores en vez de la letra y queda 6 sobre 15,2. Coseno de alfa, ¿qué es igual al coseno de alfa? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es 14 unidades, es A, perdón, el cateto adyacente es A. Primero lo vamos a escribir en las letras A. Y la hipotenusa sabemos que es C. Entonces nos quedaría que el coseno de alfa es igual a sobre C. Ahora sí, reemplazamos. ¿Cuánto vale A? 14. ¿Cuánto vale C? 15,2. Nos quedaría de esta forma. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto sabemos que es B y el adyacente es A. Entonces nos queda que tangente de alfa es igual B sobre A. Y al reemplazar por sus valores, B vale 6 y A vale 14. Nos quedaría 6 sobre 14. Ahora vemos que se pueden simplificar porque ambos valores tienen mitad. Mitad de 6, 3, mitad de 14, 7. Nos queda entonces 3 séptimos. Y de esta manera hemos escrito
las razones trigonométricas del ángulo alfa. Tercero, reflexiona y escribe en una hoja qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo. ¿Se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo sus dos ángulos? ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Te dejo mi respuesta para que te sirvan de guía. Actividad 5. Dispositivos digitales en nuestras vidas. Primero, mira las imágenes y colorea los dispositivos digitales en los que Facebook está disponible. Son 4 los dispositivos que debes colorear. Segundo, lee el texto y enumera 2 efectos positivos y 2 negativos de la tecnología. Según la lectura, encontré lo siguiente. Has finalizado la semana 1 del proyecto 4. Si Dios permite, pronto te ayudaré con la explicación y resolución de las actividades correspondientes a la semana 2 del proyecto 4.